Mónica Millapi está detenida en su domicilio. Fierlito Ramírez sigue preso, pero Mónica está en su domicilio. ¿Quiénes son los que vos creés que tuvieron mayor responsabilidad ahí? Y entre Benita y mi hermana, porque son los más... Porque ellos que más conocen ahí, que están más ahí, viste, en la zona. ¿Y vos conocías a Pérez, José? A Carlos Pérez. Carlos No, ese día le conocí ahí. Ese día le conocí yo. ¿Y a Callaba? A ella sí, porque siempre está en el pueblo, es Claro, funcionaria. era ahí, funcionaria. Claro, anda entre el pueblo. O le conocían, sí, nomás ella cruzando. Pero, Sí. ¿Y el comisario Maciel, María? ¿Cuál es tu visión del comisario Maciel? La verdad que yo no tenía contacto con él. Nunca lo viste. Le conocía así de lejos, no le veía, pero nunca conversamos, nunca. Nunca tuvimos contacto con el comisario, Nunca. No le conocíamos de él. ¿Cómo ha sido este año, María? ¿Cómo ha sido este año para vos en particular, no? Sí, muy duro, muy duro. ¿Y cómo hace para aguantar? Porque acá creo que todos somos padres y no nos imaginamos lo que es perder a no nos imaginamos siquiera, ¿no? ¿Cómo hizo para aguantar este año? Y hacemos el esfuerzo, la verdad que hacemos el esfuerzo, no nos queda otra. ¿En algún momento sintieron que Lohan estaba cerca o que estaban cerca de la verdad, cerca de encontrarlo? ¿En algún momento sintieron que lo podían encontrar, que alguien, viste que se corrieron tantas versiones, que decían, aparecía un chico, qué sé yo, en Brasil, no me acuerdo, en esos lugares que aparecía? ¿Alguna vez sintieron cerca, que lo tenían cerca, que lo pudieron haber encontrado? Sí, mira, no, la verdad que no. No. No, la verdad que no. ¿Usted siente, María, usted presiente a su hijo? Sí, yo presiento todo de él, la verdad que no, si yo no presiento nada de Lohan, tenía que, y la cama de él sigue estando, ¿Sigue igual donde que las cosas de él. Hizo acordeón, María, sigue ahí. Sigue ahí, a mí no quiero sacar la cama de él, ¿por qué? Porque yo le estoy esperando a Lohan, yo estoy con esa fe que Lohan está. No me da para sacar cosas de él, de mi pieza, de donde que estaba, el lugar de él. Sigue todo igual. Sigue todo igual. ¿Y usted, José? Y Porque debe ser duro también, ¿no? Sí, Para usted. sí, es durísimo, sí, porque siempre te recordaba, ¿viste? Y yo que todos los días me voy al campo, veo y estoy en lo mismo ahí, la misma escena ahí, y voy, veo la vuelta por ahí, ¿viste? Que yo siento igual, ¿viste? ¿Vos seguís yendo a la zona? Sí, yo estoy... Al principio Ayer. lo buscabas, te ibas a lo de Catalina y lo seguías buscando, entrabas al monte a buscarlo. Sí, yo todos los días voy y yo estoy cerca ahí nomás y veo las vueltas y estoy por ahí siempre. ¿Y cómo es estar en la casa donde está la cama, el guardapolvo, el acordeón, su juguete? ¿Cómo es estar ahí? Porque estaba dividida, estaba tu cama y estaba dividida por un roperito y estaba la camita de Lohan. No, ahora está todo uno en uno, pero... ¿Ya uniste todo? Ya uní todo, está ahí. Pero están todas las cosas, Están todas ahí. las cosas, Están. como le digo, están todas las cosas de él ahí en la misma pieza, todo. Pero yo es mejor de no mirar mucho las cosas de Lohan porque me hace... Claro. ¿Y qué cambió en la vida a ustedes dos este año vivir sin Lohan? Porque si bien vos tenés nieto de José, de tus otros hijos, tenés tus otros hijos, ¿cómo cambió la vida de ustedes? Y esto no cambió mucho, a mí no cambió mucho esto, porque la verdad que ya no quedamos ya... Hasta ahora estamos asustadas. Yo a mi nieto le tengo que estar diciendo a la mamá cuidarle La verdad que es muy difícil. Y debe haber días más difíciles, María. Debe haber días que son más difíciles, más difíciles y más profundos y que estás más dolorida, y me imagino. El cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Sí, el cumpleaños, sí. Su tortita. Su tortita. Sí. ¿Se sienten solos en algún momento? No tan solo, ¿viste? Siempre estamos acompañados. Y vos, bueno, María? por ahí. No, siempre estamos acompañados con mi hijo eso y con él que va toda la tarde y estamos acompañados siempre.
¿Qué significa José para ustedes? Y él ya es una parte de la familia, sí. Sí. ¿Es como sostén de ustedes? Sí, sí, sí. José estuvo siempre, ¿no? Sí, siempre están. Le Y doy sin José nosotros no sabemos, no somos nada, porque si él no nos da Claro, y no nos está diciendo las cosas como es, como Claro, son, y claro. no nos llega por... ¿Y cómo, nosotros José, no- por qué no está... podemos. ¿Cómo fue tu año también, no? ¿Cómo fue para vos? Porque vos tenés mucha trayectoria, José fue perito en el tema Maldonado, vos tenés mucha trayectoria en ese... ¿Qué es esto? Que haberte quedado acompañado, ¿qué te movió a hacer todo esto? Y es un compromiso moral, sobre todo porque desde el inicio entendimos que había muchas injusticias, que enseguida se empezó a embarrar la cancha e intentaron ponerlos a ellos en un rol Terrible. acusatorio. Entonces, Se empezó a investigarlo más a ellos que un disparate, la verdad que... Como que María y José podrían haberlo vendido a Loan, de Claro, todo eso. claro, Pero claro. eso decían hasta los abogados de las partes de los detenidos. Sí, sí. Bueno, a ver, creo que José, el pueblo correntino tiene tarea hacia adentro, mirar hacia adentro a ver cuál ha sido el rol de cada uno. Es muy difícil, es un caso muy, pero muy difícil, muy, pero muy difícil. Pero particularmente yo asumí el compromiso de estar con ellos para que entiendan que uno confía en ellos, que la verdad está en ellos. En ellos, claro. El valor más preciado que hay es la verdad. El ¿Crees que dinero se va? tarde o temprano Ahora, se acaba. ¿ustedes creen que alguna vez se va a saber la verdad? Porque esto ha sido muy manoseado, José. Sí. muy manipulado. Muy sí, manipulado. Hay sí. además mucho carancho dando vueltas. Sí, también. sí, por supuesto, pero hay 17 detenidos. Sí. Y están los responsables que están detenidos. Tarde o temprano ¿Vos estás van seguro de que, absolutamente que los que están convencido. detenidos están bien detenidos? Absolutamente convencido. ¿Crees que se pueden quebrar en el juicio? Entendemos que sí, ha habido algún par de planteos que nosotros hemos hecho justamente para estimular ese quiebre por parte de algunos. En algunas circunstancias no hemos tenido por ahí la respuesta que esperábamos, pero siempre confiando en la justicia y en el trabajo que han hecho tanto los fiscales como la magistrada y sobre ¿Y vos todo... qué sabés de estas cosas, no? ¿Por qué crees que tarda tanto sin que se abra una grieta ahí entre los 17? O entre los 7, ¿no? Entre los 7. Bueno, yo creo que hay un trabajo importante de los abogados. Yo creo que ellos están convencidos. De hecho, el director jurídico, que es el doctor Alejandro Becchi, creo que hizo un planteo fundamental, que fue hacer una reserva de imputación por homicidio agravado. Porque, bueno, en la Argentina nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo crimen, y por ahí entendíamos, todos los días tenemos 2 o 3 horas de videollamada con el equipo jurídico y estamos permanentemente planteando situaciones. Y por ahí, una de las cosas, porque nos llama la atención también el no quiebre, el que alguien se les ha dado muchas oportunidades. Como y por que ahí, hay un hilo que los une, ¿no? como que hay un hilo que nos une y los une. Exacto. Y por ahí... Como un pacto de silencio, Sí, o por ahí- de encubrimiento y de mutua protección, y vaya a saber para favorecer a quién. Exactamente. Y por ahí la comodidad de entender o de la comunicación que reciben, de que por ahí la pena máxima son 15 años Claro. y nada más, y que como es el sistema jurídico argentino, lo que se va a ir achicando, y que por ahí de 15 años quedan mucho menos. Por eso el equipo jurídico hizo una reserva de imputación por homicidio agravado, que es algo que ojalá que no sea, que no haya pasado, que siempre, como charlamos con todo el grupo familiar, trato de ser siempre sincero en cada uno de los pasos que estamos haciendo, y no soy quien para quitar las esperanzas a la familia de que Loan esté con vida, porque todavía no hemos encontrado nada que nos diga lo contrario. Claro. Entonces todos los días tenemos que tener el compromiso de buscarlo con vida. Y de hecho el grupo de trabajo que tenemos con el equipo jurídico, buscamos a Loan con vida, sano y salvo. Claro. Se lo está buscando a uno ahí. Cada Sí, vez se que lo entramos buscan. al chat, lo que encontramos es ese título. Buscamos a Loan con vida, sano y salvo. Y lo reforzamos todos los Claro. días. Hablamos José y María, y también a José, los padres de Loan, de la manipulación.
Y de la cuestión que en el medio se ha metido la manipulación política de la cuestión. De hecho, María, vos hiciste un video la semana pasada hablando de esa cuestión, ¿no? Ese video apunta a que vos estás con tu hijo, que lo siguen buscando, como dice José, y no querés que esto sea utilizado políticamente. No, y eso no. lo haces porque sentís que está pasando eso. Sí, sí, así es. Eso lo hago porque siento que él está... Pero la verdad que no me gusta para que esté el nombre de mi hijo, de todo. ¿Qué viste? A ver, ¿viste en las redes sociales? ¿Qué video viste? Este video es de un candidato a gobernador del Partido Justicialista, Tincho Ascúa. ¿A ese Sí, video sí, te sí, referís? sí. ¿Te molestó? Me molestó bastante, me molestó. ¿Por qué te molesta eso? ¿Por qué te molesta, María, como mamá? Que te aclaro que te entiendo, pero me gustaría saber por qué te molesta como mamá que de golpe un candidato diga Loan. Y a mí me molesta. Yo quiero que me digan, o como fue, no sé, candidato, ¿no? Pero no con el nombre de Loan así, sino que me digan que se vaya hasta en casa, que tenemos la puerta abierta, te tenemos a apoyar, tenemos a ayudarte para encontrar a tu hijo. No que se diga, no Que que se diga que más vale en silencio, te golpeen la puerta y te digan, venimos a acompañarte. Exactamente. Y que se vayan sin camarógrafos, sin periodistas más para hacer de eso. Eso nunca pasó hasta ahora. No. O sea, vos querés que te ayude. Siempre. Sí, siempre. Pero para encontrar a mi hijo, porque yo estoy buscando a mi hijo. ¿Y confiaste desde el primer momento en Cristina Poser Penso, en la jueza, ustedes dos? Sí, ¿confiaron? confiamos. Sí, confiamos, Sí. hasta hoy. Sí. Hasta hoy. Siempre. ¿Cuál es el grado de Siempre, confianza, sí, María? Te porque- pregunto si confían plenamente. Sí, pero yo- Plenamente la de los defienden. primeros Porque días. ustedes plenamente. saben que ella está sufriendo ataques permanentemente. Sí, sí, no, de la sí. política De también. la política, justamente, ¿no? De sectores políticos que hay correntinos. Sí. Y judiciales. No vamos sí, me doy en cuenta yo siempre no siempre hay que apoyarle porque sin ella tampoco nosotros no sabemos nada, no somos nada tampoco. ¿viste? Y Así que José, sí. y te pregunto como perito, que conoces además de los procedimientos judiciales, ¿cuál es tu opinión sobre cómo lleva adelante el proceso Cristina Poser Penso? Nosotros estamos orgullosos de que nos haya tocado una magistrada así. Estamos orgullosos. Y lo demuestra por las medidas que toma y lo demuestra día a día. Es lo que acabamos de hablar. O sea, hay 17 personas Ahora, que José, están es fuerte imputadas. lo que está diciendo, porque es mucho más fácil pegarle a la jueza, ¿no? Pero sería absolutamente irresponsable y desagradecido por mi parte y por parte de todo el equipo. La magistrada pone lo que hay que poner, gasta lo que hay que gastar, está dejando la piel en el caso. ¿Por qué crees que la atacan tanto? Bueno, indudablemente hay intereses que uno internamente por ahí sabe o trata de entender. Intereses políticos, Y seguramente, a ver, intereses siempre judiciales. es un caso, y muchas veces los charlamos con ellos, o por ahí cuando sale algún comentario o algún video, María me pregunta, y llorando, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y bueno, ayer justamente veníamos hablando en el viaje, les tocó con Loan. Hay muchos casos de desaparición en la Argentina, y les tocó con Loan que se lo haya tomado de una manera que desde el inicio, Claro. y no lo digo porque me lo imagino, hay 10 detenidos que están por entorpecimiento de la investigación. Claro. Yo recuerdo cuando llegué y veía, no entendía qué hacían. La casa de ellos tomada, la casa del hijo un poco más atrás, Claro, José. tomada, un hotel con los... sí. era Chicos, difícil de entender. chicos también privados de su libertad. Era difícil Ahí. de entender, Ahí era en el difícil de hotel. entender. Entonces, bueno, un poco por ahí por la experiencia, enseguida tratando de tomar un poco de distancia y hacer foco en algunos puntos críticos para identificarlos. Yo quiero hacer una pausa y quiero después preguntarle en el medio a tu opinión, la de María, la de José. Vos sabés que se perdió Lian. Le pasó, era una letra en Córdoba. Una boca. Casi en Una mismas así, circunstancias. tac, en las mismas circunstancias, parecidas. Y nunca se vio este ataque tan voraz Sí. político y del periodismo en 9 de julio, un pueblito
chico de Corrientes. Quiero saber qué opinan cada uno de ustedes de a un año de lo que fue hace un año atrás todo esto que pasaba. ¿Me aguantan un minuto que hago una pausa? Y ya volvemos. María, ¿querés un tecito, un cafecito, algo No, calentito? No, está bien. Ella Estaba tomando mate, no sé. va a tomar un Ay, agua. tecito. Bueno, una pequeña pausa y seguimos con María, con José y con José Macei. We walked up to the tower. They looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are, let's get loud like thunder. Knowing your heart, they won't drag us under. Bueno, estamos hoy todos juntos hoy porque estamos haciendo un especial a un año de Loan y la situación amerita que estemos hoy todos juntos con corbateros y todo esto porque está María, está José y está el perito de parte José Macei hablando y dejé una pregunta pendiente porque se cumple un año y seguro que todo va a haber cosas que van a repetirse, la presencia de los medios. Y te contaba te preguntaba por qué tanto se asentó en la figura de Loan y no así en lo de Lian en Córdoba, que también se perdió y hasta ahora no se sabe nada. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué creen ustedes que hay detrás de todo esto? Bueno, inclusive hoy se está viendo, ellos están acá y el 9 de julio hay una presencia periodística importante y algunos de los periodistas o pseudo periodistas que están allá reclamando, pidiéndole a la familia que salga a dar explicaciones. Me está A la jodiendo. familia. ¿Pero explicaciones de qué? Bueno, hoy a la mañana tuvimos una charla importante. La María es la víctima, ¿no? Pero, o sea, a ver, pero ha llegado un punto Qué que locura. hasta Qué hijo de- hoy hablábamos eso. A ver, hay que nos devuelvan a Loan. ¿Pero qué se busca, José? Porque es grave. Claro, lo que está pasando. claro. Nosotros lo venimos denunciando hace tiempo, pero ¿qué es lo que buscan? Pero indudablemente ocultar algo. Indudablemente ocultar algo. Pero desde el inicio que fue Sí, así. sí, desde el inicio. O sea, no es ser redundante y caer siempre en lo mismo. Bueno, pero hay abogados de partes de los detenidos que responsabilizan a José y a María, o a María y a José, de haberlos vendido a Loan. O sea, hay abogados de partes de los que están presos, de los 7 que tuvieron en el almuerzo de la abuela Catalina, que hablan de eso, que no descartan una venta. Esto pasa y pasó hace rato también. Bueno, pero eso por ahí marca, no quiero hablar particularmente de ningún letrado que esté Sí, sí. en la causa, pero haciendo abstracción a lo que es el caso de Loan, que cualquier abogado, que cualquier investigador plantee una situación así a un año de iniciada la investigación y que no tenga nada para aportar respecto de eso, habla de un grado de irresponsabilidad importante o de una inoperancia gigantesca. Me quería preguntar, María, ¿qué pensás, María, cuando Sí, esto circula de la posibilidad de que ustedes se hayan Que sean vendido a Loan, responsables. que sean responsables de algo de Loan? ¿Qué te genera esa situación? Yo digo, mira, siempre digo, le suelo hablar con mi hijo eso, con mi nuera.
si nosotros vendimos a Loan, ¿por qué estamos jodiendo con esto? Si ya sabemos que le vendimos a Loan, agarro y levanto el juicio, todo, y si ya sabemos que le vendimos a Loan, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo sé que le vendo a Loan, voy a dejar todo y listo, porque estoy sabiendo que le vendí a Loan. Pero no, estamos sufriendo. Yo estoy buscando a mi hijo, quiero saber qué pasó ese día con Loan o dónde está María, Loan. ¿y te enoja todo esto? por Me enoja, ejemplo, me da más allá bronca. del dolor que tenés, te quiero decir, te calienta, te enoja. Me da bronca, porque hay gente que hablan, que dicen cosas que que no se tiene que decir, pero yo estoy buscando a mi hijo, estamos con la causa, estoy sabiendo la causa de mi hijo, cómo está yendo todo. Yo estoy buscando a mi hijo en vez de apoyarme a mí, los vecinos, mi vecina. Sí. Dicen cosas que no tienen que decir, pero no es así, yo estoy pasando por un mal momento, estoy más que mañana sé que un año y mi hijo no está. Yo quiero a mi hijo, yo estoy buscando a mi hijo. Y no bajas los brazos. No voy a bajar los tampoco, brazos y la esperanza tampoco, estoy con esa fe que Loan Claro. está, pero quiero saber dónde está, que me hicieron, digan. A Y ver, un año ¿quién me después dice que se repite toda esta historia, que están volviendo los medios, que otra vez te da temor a que vuelva a ocurrir todo un show y que no pase nada de todo esto, porque mañana un año sabes que va a haber gente, que va a haber otra vez la De hecho, hay prensa. manifestaciones. Manifestaciones, va a haber marchas. va a estar la Alameda, va a estar todo esto reclamando en el juzgado. Todo esto, ¿qué genera también al año de Loan? ¿Te ayuda? Y sí, creo que... No sé qué decir, no, la verdad que no. Pero yo no... María, y la falta de acompañamiento que usted dice que siente es de gente de la comunidad ahí de 9 de julio o en general de la televisión, usted mira tele, supongo que está viendo todo lo que está pasando. Yo no miro tele, Claro. miro tele, yo ya no miro más ¿Elegiste tele. no hacerlo? No. No, bien, es salud porque mental. Eso me Salud hace mental. peor, me hace peor. José, ¿por qué dijiste pseudo periodistas? Porque, a ver, me parece que la profesión de ustedes es una profesión muy loable. Sí. Siempre ha sido una profesión muy digna, de mucho trabajo, de mucha investigación, de ser el nexo entre lo que está pasando y lo que la gente debe recibir como información para poder procesarlo y quedarse con algo. Sí. Acá con muchos no pasa eso. Ujú. Con- ¿Los tenés bien yo- identificados? Pero sí, por supuesto. ¿Qué Yo a pasa? muchos los escucho hablar y nunca jamás se comunicaron con nosotros. ¿Y qué te genera eso, José? Vos que estás ahí, que vivís el día a día con María, con José. Mucho sufrimiento por parte de ellos. Trato de aconsejarlo esto. Porque Dice duele, María, la verdad que duele. Sí. duele por supuesto porque están sufriendo. Ajá. Porque los veo permanentemente. Hoy, o sea, María tuvo una mañana muy compleja. Sí. Todos tuvimos una mañana muy compleja. Y a veces a uno ¿Por qué le sale- hay mañanas que son más complejas, José? ¿Por qué no? Porque hay novedades, porque hay trabajo, porque hay medidas que hay que pedir, porque a veces hay que hablar de un cuerpo, porque a veces hay que hablar de un equipo de antropología forense, porque a veces hay que hablar de una laguna, porque a veces hay que hablar de una pericia en un vehículo. Entonces, hay días que son mucho más complejos que otros. Hay días que son José, mucho más complejos que Hay otros. un momento, personaje, perdón, sí. hay un momento, no me quiero olvidar esto, hablaste de pericia, hay un momento que se mandaron a destruir los autos de Pérez y Callaba, ¿no? De la Policía Federal, como a compactarlo algo, Los 4 vehículos secuestrados, un pedido que hizo Sí, tuvo- Gendarmería Nacional. y se tuvo que frenar todo eso, yo recuerdo eso. Sí, sí. A ver, Iban a destruir pruebas teóricamente de que en esos autos, en la camioneta de Pérez y Callaba estuvo Loan. La única prueba realmente concreta que hay de todo esto la iban a destruir. sí, explicaron que protocolarmente correspondía. Yo para tratar de no ser muy drástico con la apreciación, quiero decir que por lo menos fue inoportuno, porque en ese mismo depósito hay 69 vehículos y pidieron solamente de 4 y de esta causa, que no es una causa cualquiera. No. Me parece que el que firmó tendría que
están Claro. guardando ahí. ¿Muy inoperante o está tratando de Y cubrir la algo, sensibilidad que hay, a ver, Loan es una causa nacional. Sí, te diría que ya está en el mundo. está en el mundo y La uno cara lo de él ve está en cuando todos anda los con ellos. aeropuertos del mundo. Sí, uno lo ve cuando anda con ellos. El apoyo que tienen permanente de la gente, ellos Sí. es lo que da mucha fuerza. Quería preguntarte sobre un personaje que aparece en 9 de julio, ¿no? Que es Soria, el americano. El americano, el único detenido de la causa Conexa, ¿no? Conexa, Los el otros- americano Americano, trucho, ¿no? El trucho. ¿Qué rol tiene en todo esto? Bueno, Porque me parece que es clave para desatar las cuestiones conexas con el encubrimiento y con el entorpecimiento de la investigación y la manipulación de la que estábamos hablando. sí, bueno, indudablemente fue una punta de lanza ¿De quién? de algún esquema armado para el entorpecimiento de esta investigación. Creo que se va a llegar a una conclusión de cuál era su rol y quién le había encomendado el rol de entorpecer la investigación de la desaparición de Loan, de un menor, y que tiene una actuación inmediata Claro. a la desaparición de Aparece en el hotel. Es grave, pero es grave para la Pero familia no de cae en Loan. un plato volador. No, José. no, por supuesto no. O sea, Es grave para la vos familia de decís la Loan. punta de lanza. Sí, Ahí hay otros objetivos. seguramente. ¿Y la rapidez tiene algo que ver acá? O sea, porque tan inmediatamente que vengas y se te instale un plan con un ariete como vendría a ser el americano Sí, para desviarte la investigación, digamos, ¿qué onda eso? ¿Eso se va a poder determinar en Sí, algún pero momento? estoy convencido. No tenés que sí. duda, ¿no? Estoy no, Eso no- fue no tengo dudas. eso fue político, porque acá también aparece Político periodístico. político periodístico, pero también aparece la fundación esta, la Alameda famosa, donde aparece Vera. el Vera de la Alameda. También aparecen una cantidad de actores que nunca se Pero supo la por falsa qué Dupuy, aparecieron. por ejemplo, son todas La falsa organizaciones Dupuy, que se exacto. El supone abogado trucho que de hace humano. cosas para ayudar Sí, a las claro. familias, qué sé yo, que te estén encubriendo me da una duda, todo pongo en duda, ¿no? A ver, yo creo que hay que partir del sentido común, que a veces escasea tanto. Las marchas, las manifestaciones, ninguno de esos organizadores tiene contacto con la familia. Sería muy oportuno que se contactaran con la familia y le preguntaran qué necesitan. Bueno, eso te qué iba a qué preguntar. van a reclamar. A eso, a María alguna vez la visitó Soria, el americano, la visitó Gustavo Vera de la Alameda, la visitó alguien de todas estas personas que hoy hacen marcha y reclaman por Loan. No. Nunca. No. Vera sí, pero la verdad que del americano no me acuerdo. ¿No te acordás no de me que te acuerdo haya- si andaba por, la verdad que no me acuerdo si andaba por. ¿Y usted qué No, siente no me cuando acuerdo. hay personas así que, por ejemplo, no hacen manifestaciones, marchas, Políticas. supuestamente en nombre de su hijo y a usted no le consultan? Y qué feo. A mí Tu no me hijo es gusta. tuyo. A mí no me gusta. Claro. Si uno que quiere hacer algo y avisa a nosotros, No estaba la... no está, porque es mi hijo, él. Mm. Yo lo único que estoy reclamando por mi hijo. Estoy reclamando por mi hijo y quiero a mi hijo. Los 7 que están presos, ¿están bien presos? Sí, por supuesto. Vos también crees Sí, eso? sí. Vos, José. Sí, yo también Los creo, 7 sí, tienen mayores y menores responsabilidades, o los 7 son absolutamente responsables los 7. Ejecutaron un plan. Loan estaba con su O padre. sea, para vos, José, estaba todo planificado, todo armado. Lo que nosotros no creemos que haya sido hacia Loan. Porque Loan no iba a ir. Que era otro el destinatario. Era de la otro el sustracción. destinatario. Ahora, Loan estaba Si con no su era padre Loan, y era, lo ¿quiénes quitaron al eran? lado de su padre. ¿Los hijos de Fierrito Ramírez o los hijos de... Sobrinos. Los sobrinos de Laudelina? O de Catalina, ¿no? ¿Cómo se llama? Que sí, No, los hijos de... Los hijos de Laudelina no son... De Camila, dice usted. de Camila. No.
No, no estaban los hijos de Camila, sí, estaban. era una sí, de las- estaba la- Bueno, había varios menores que por ahí Había, no sí. corresponden. Claro, pero no Loan, porque nadie sabía que iba a Nadie ir. ¿no? sabía que iba Loan. De hecho, José lo comentó al inicio de la nota. Él tampoco sabía. Claro. Y está muy claro en las cosas que compra para ir a comer porque estaba convencido de que iba a estar con la madre. Sí. Sí. Y con Loan. Sí, me llevé carne, llevé pan, llevamos ¿Pero para jugo. cuántas personas? Sí, para los dos, los tres que estuvimos. Claro, tu mamá, Porque vos trataste de ir a comer y con tu mamá y- claro, no ¿Qué cosa pensaba más que Encima había. que yo compré la carne, fui por la carnicería, compré la carne, el pan Claro. y nos fuimos. Vos llevabas eso en Claro, el caballo. porque llegamos al campo y no sabemos qué pasa en el campo. Claro. Si hay carne, no hay pan, no hay... Claro. José, Ya se va. ¿se subestimó la inteligencia de Pérez en todo o no? Por supuesto. Por supuesto. De ¿Vos pensás Carlos que él Pérez. puede haber sido el cerebro de todo, el Marino Pérez? Seguro que sí. A ver, volviendo a las marchas, ¿no? Sería interesante que se ponga el foco en los que tienen que responder por Loan, que son los detenidos. Claro. El resto es humo. La verdad está en ellos. Ellos tienen que decir. Nosotros todavía no podemos avanzar al escalón siguiente Claro. porque Ahora, está cerrado en ellos. vos decís el resto es humo. Y cuando dicen que hay responsabilidades del gobierno, de Corrientes, de los correntinos y de todo, como si nosotros fuera, que a nosotros no nos duele Loan, que es correntino y todo. Vos decís humo, pero ¿vos crees que no hay ningún otro tipo más de responsables que los 7 que estuvieron en la comida? A ver, sería absolutamente irresponsable mío aventurarme a algo que no tenemos. O sea, mi trabajo es evaluar lo duro, lo que está en la causa. Y todavía no tenemos nada que nos saque de ese robo, de ese secuestro que fue de Loan. Nosotros sabemos que Loan estaba comiendo con su padre, que se lo arrebatan de él y que después hay una pericia de odorología que es trasladado en la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez. Sí. Y esa misma pericia de odorología de en el Forca. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Nosotros, a raíz del inmenso trabajo que está haciendo la Policía Federal Argentina, con un cúmulo importantísimo de información y buscando permanentemente indicios y prueba dura, por ahí entendemos que hay alguna persona más responsable que todavía está afuera y que nosotros hemos pedido la detención, marcando 15 puntos, que es el hijo de María Victoria Callaba. Lo hemos pedido. Sí, que no es hijo de Carlos Pérez, ¿verdad? No es hijo hijo- solo. Lo hemos pedido y hemos marcado 15 puntos. Por Para, supuesto que también... el apellido, recordame, Chabrón de Bertón. 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 ¿Por qué Bertón no está preso? Bueno, confiamos plenamente, como hemos confiado en toda la investigación, en el criterio de los fiscales y de la magistrada. Nosotros, desde el rol de la querella, entendimos y entendemos que hubiera sido oportuno, que es oportuna la detención de él, pero de la misma manera, ¿por y qué? no es una contradicción. Está bien, José, pero ¿por qué crees que tiene responsabilidad que Bertón, no es Carlos, no, ¿cómo se llama? Jorge Bertón, hijo de Callaba? ¿Por qué crees que tiene responsabilidad directa en este hecho? Porque ha incurrido en muchas contradicciones en su declaración. Ha incurrido en muchas, tanto en su declaración como en la declaración de Pérez y Callaba. José, la pregunta tiene que ver un poco con lo que nos hacemos todos el primer día, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué hicieron con Loan? Nosotros tenemos un trabajo hecho con el equipo jurídico a raíz de todo lo que hay en el expediente, de todo lo que... Y ustedes sabrán que en el fallo de la jueza hay una parte, después en la Cámara un poco Sí, hay que otra. termina cerrando, y nosotros entendemos que podemos cerrar todo lo que hay. Lo vamos a plantear en el juicio oral. José, ¿Ustedes qué confían en que en el juicio oral pueda alguien quebrarse? Entendemos que tiene que pasar antes. Entendemos que tiene que pasar antes. ¿Para Yo ustedes creo- es importante el juicio oral? Sí, por supuesto que sí. ¿no pasó porque los incentivos no alcanzaron? ¿O por qué no se quebraron, crees? Es un muy buen punto. Es un muy buen punto. Inclusive desde antes a este caso, siempre con colegas, con algunos legisladores. Me parece que hay que modificar algunas cosas en el sistema de búsqueda de personas de la Argentina. El sistema de recompensas tiene que ser otro.
A ver, la recompensa que hay hoy por Loan son 5 millones de pesos. Es una pavada, sí. Hay que tratar de estimular que si alguien tiene un dato, lo vuelque en la Hay investigación. una cosa que decís, que el trabajo enorme de la Policía Federal, y estás hablando de que la justicia, digamos, hizo mucho por esta causa. Sin embargo, hay una queja, digamos, permanente, sobre todo en algunos sectores que tratan de incluso traerlo, arrastrarlo todo el tiempo al gobierno de Corrientes, separando de la justicia federal, que es la que está llevando la causa. ¿Y vos qué crees ahí? En todo caso te hago directamente la pregunta, porque yo no soy el defensor, digamos, ¿no? Pero, ¿qué responsabilidad tendría el gobierno de Corrientes en esta causa? A ver, creo que todavía no se ha demostrado ningún tipo de responsabilidad del gobierno. Habrá que ver después los actores primarios. Y no hay que olvidarse, a ver, el totalizar, el incluir a todo el mundo en un conjunto siempre hace daño. Claro. Por supuesto, porque hay una intención ahí, ¿no? El que estuvo a cargo del operativo. Porque una cosa es que yo diga, vos está sos el detenido. gobierno y vos sos el gobernador, y otra cosa es vos sos el gobierno y vos sos la policía, por ejemplo. No, claro. ¿no? Es distinto. Pero es lo que te acaba de decir. Hay un responsable que está detenido, que es el comisario. Que es el comisario Maciel. Y hay un ministro que estuvo al principio, que fue sacado del gobierno, que fue Buenaventura Duarte. Un ministro que teóricamente manejó en ese momento a la policía. Eso- Bueno, por eso, vuelvo a lo mismo. Me parece que el generalizar siempre es malo. Y el generalizar opaca siempre, quita brillo. Hay que concentrarse, hay que identificar los responsables directos. Y después, a medida que la investigación avance, se determinará. Pero lo que hay que identificar son los responsables directos, que se está haciendo. Y también dijiste hoy, como al pasar, nosotros los correntinos tenemos que mirar para adentro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué no estamos mirando nosotros? ¿O qué dejamos que pase acá? Es muy grotesco el entorpecimiento y todo lo que se está permanentemente. manipulación. Sí, es muy grotesco. Vos sentís que eso está permanentemente. política. A ver, y perdón, ¿no? Trato de apartarme de eso porque si no, inmediatamente, ¿dónde voy a caer? ¿En qué? Soy pago por el gobierno de Colombia. Lo voy a decir sin pelo en la lengua. Sí, sí, o sí, sea, claro. trato de apartarme de la parte política porque no quiero Y vos querés caer. ser- Quedar de ningún objetivo en lado. todo Vos esto. no querés Ser quedar ni de objetivo. un lado ni del otro. A nosotros lo Más único que que con nos Vos querés con la importa- verdad, que es lo que nosotros importa. Lo único que nos importa es que aparezca Loan. Loan. Ahora, todas esas pantallas de mega conspiraciones no sirven, no suman. No suman, tenemos que ir paso por paso. Todavía no pudimos establecer qué pasó posterior al traslado de Loan en la Ford Ranger de Pérez. Porque hasta ahí se llega. Hasta ahí es donde tenemos pruebas. Que es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué pasó después? ¿no? ¿Por Esa es la qué, pregunta. por qué trataron? A mí lo que me llama mucho la atención, yo estuve en la desaparición de Miguelito en Esquina, de Carlitos González en Santa Lucía, cubrí varias cosas, es por qué tanto, a ver, suciedad en todo el despelote de las horas de Loan, de la desaparición de Loan. Yo siento que se ensució demasiado todo. Bueno, a ver. Y se perdió un tiempo. También estamos No, en no otra. pasa en otros casos, ¿no? No, No, bueno, claro, pero también por eso estamos te- en otra época comunicacional. Hoy cualquiera arma un grupo. Es grave. Costó poder armar una cuenta, bueno, ahora no es más Twitter, Sí, oficial de Loan, porque estaban todos los nombres ya ocupados. Claro. Entonces costó armar y la que quedó hasta es compleja. Si me la pedí, no me la acuerdo porque es compleja. Y eso es lo que pasa. Todo el mundo se cree con el derecho Sí. de proclamar su verdad y replicarla. Y hay mucha gente que lo compra porque lamentablemente hoy es más fácil. La gente se queda con el título. Leo el título. Lee el título, nada Sí, más. Massey es corrupto. Listo, quedó ahí. Ya no importa. ¿Por qué Claro. voy a leer? Sí. Sí. Ahora, 7 presos y 10 de la Conexa, de los cuales hay un detenido. Estos son absolutamente los responsables, sin lugar a duda, de la desaparición de Loan, Danilo Peña. Sí. No hay otros. A ver, nosotros creemos que hay una persona más, sí, que lo has dicho. sí, que pedimos su detención, como oportunamente Que también la- pedimos lo mismo respecto de Macarena,
que también entró Yo en nunca muchas entendí por qué contradicciones. Macarena y Camila nunca estuvieron detenidas. Bueno, está bien, pero confiamos en el criterio de los fiscales y de la jueza. Ellos tienen, aunque tienen mucho más información y más valoración y un panorama diferente al que por ahí podemos tener nosotros. Nosotros como querella solicitamos, pero también comprendemos cuando nos dicen que no, porque confiamos en el criterio que están teniendo. Y quiero hacer una pregunta a María que tiene que ver un poco con la situación de los detenidos y ¿qué le diría si tuviese la oportunidad de estar con ellos? ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué le decís cara a cara, por ejemplo? Si tuvieses esa oportunidad, ¿a quién en particular? ¿A quién ¿no? en particular? Y yo más... Laudelina. Y sí. ¿A quién le hablaría de todos los que Claro. están detenidos? Porque vos sospechás mucho de Laudelina. Sí, sí. Pero debería a todos. A todos. A todos. ¿Y qué le dirías? Y que me digan qué hicieron con Loan o dónde está Loan. Es mi hijo ese que te busco. Ese, yo quiero saber que me digan unas palabras. ¿Dónde está Loan? ¿Dónde está mi hijo? Estoy buscando a mi hijo. Que rompan una vez el pacto de silencio, que me diga dónde está Loan, dónde está Loan, qué pasó ese día con Loan. ¿Qué te dice tu corazón? Mañana 13 de junio, es un año, no puede ser que el Loan no está con nosotros, un año, la verdad que no se puede creer esto, no. Muy doloroso. ¿Y qué te dice tu corazón? Y yo, como siempre, estoy con fe, estoy con esperanza, pero ¿Querés volver a verlo? quiero volver a verle, la verdad que no, muy difícil. No, yo imagino lo que debe ser levantarte y hasta el momento que reaccionás del sueño, darte cuenta que uno de tus cachorros te está faltando, me parece que debe ser duro, debe ser duro, sí, ¿no? puede ser, Usted en la sí, cama sí, y la camita y de parece Loan. que te da vuelta y le está viendo Y a que lo él, está mirando. y le está mirando y que se levanta en la mañana. ¿Tenés esas Sí, imágenes, José, sí. así de...? Y yo siempre tengo esa imagen. Me imagino vos, María, Da él vuelta y que jugando está ahí. jugando. María, Ahora, José, perdón, ¿no? Sí. Laudelina es tu hermana, ¿no? Sí. ¿Vos alguna vez te planteaste hablar con ella? Sí, pero ella no me da lugar que hable, me salía todo con... Sí, habló, ya vos hablaste Sí, después sí. de la comida que estaba perdido, vos hablaste con Laudelina. Claro. Sí, bueno, Sí. pero digo hoy, ¿no? Ajá. Si tuviera la ocasión de hablar con ella, Y sí, ¿cambia en algo? ¿Este año y cambió en sí, algo? de que quieran ella hablar y nos quiere contar algo y que sea bueno, es lindo. ¿viste? Yo Nosotros me nos animo vamos, a nos eso. vamos, nos acercamos, Vamos, si nos ellos acercamos, le quieren decir preguntamos algo. qué pasó, qué hicieron, o Pero quién eso fue. nunca pasó ni siquiera por No, intermedio de los no, abogados. No. Y bueno, quizás si se da, ¿viste? Lindo de preguntarle, ¿viste? ¿Y con Catalina, con la mamá, tampoco intentó hablar ella? No, porque no te da lugar, ¿viste? Ni ¿No te diste mamá. cuenta que te estaba mintiendo? Claro, que te mentía. Eso te iba a decir, me mentí, cuando te antes miente. de que vaya Porque yo presa. le pregunta algo. Che, ¿cómo puede ser esto? ¿Para qué fueron a ese lado si ese lado no fue el...? Pero y si vos también estuviste ahí, y sí, yo estuve ahí también, sí, pero ustedes le llevaron para allá sin permiso de nada. ¿Y ahí ¿Cómo qué si te ese dice? lugar no es...? ¿Y ahí qué te dice, José? ¿Qué Y- te dice cuando Y vos no, le y decís? ya haya cobradillas, Se va. se va, sin nada. Ajá. Es Y como que- antes de que caiga presa, yo sé que vos hablaste con Laudelina, María. ¿Llegaste a hablar con Laudelina antes que vaya presa o no? No, No, nunca pudiste hablar no. con ella. Pero sí hablaste con Camila y Macarena. no, así, no, nada, no. Nada. Nada, no. ¿Y ahora, en estos días? Y si nos fuimos para hablar y... Sí, te fuiste a hablar con sí, Camila sí, y pero Macarena. no. Nada. Nada, no. ¿No te dice nada? Nada. ¿Y vos pensás que ella sabe lo que pasó? Yo digo que sí. 15 días estuvieron ahí ahí en la casa de la doña, Laudelina, Macarena y Camila, ¿cómo no vas a saber? O sea, vos Se pensás ca- también que están mintiendo. Yo digo que sí, que están mintiendo. Se cayó un poco, ¿no? Ese dúo, ¿no? Sí, ahora no hablan más. Hablaban mucho Hablaban también en los muchísimo. medios, en determinados medios, hablaban mucho. Y uno tenía la sensación también de que estaban haciendo la del tero, como dicen en el campo, ¿no? Decía, ponían el huevo en una esquina y gritaban en otra, ¿no? ¿Hay, José, alguna persona que en todo este
tiempo te haya decepcionado, que confiaste y que después no te falló? Sí. Sí, pero me lo voy a guardar. Hay muchas cosas que van a... la- ¿Pero por eso ahí- te da bronca o...? Sí, sí, sí. Me indigna mucho. ¿Por qué pensaste que te usaron también o no? Sí. A ver, no que me usaron. Siempre soy de tener la guardia levantada. Pero es difícil entender que haya gente tan chatarra. O sea, hay un nene que es desaparecido. Hay un nene desaparecido. Es difícil entender que haya gente que haya perdido esos sentimientos. ¿Y te Empatía. encontraste con muchos así? Y hay varios, sí. ¿Cómo recordás a Burlando y cómo recordás ¿Gallego? a Gallego? Con Burlando no tuve trato, no alcanzamos a tener ninguna reunión de trabajo. Y ¿Te decepcionó el doctor Burlando, María? El abogado que estaba primero en la causa te decepcionó. Sí, él sí, no Te decepcionó, decepcionó. sí. Porque, ¿Por qué? porque no venía nunca estaba ahí. Él hablaba de lo lejos nomás y No hacía firmar papeles allá que más que en estaba- la cruce, por la ruta. te hacían firmar En la papeles, eso, ruta, pero nunca en tu presentaban casa. el expediente, ¿no? ¿Viste? No. Como, Casi nunca. Y el otro, Gallego era el otro, ¿no? ¿Qué pasó con Gallego? Con el otro abogado. Y con Gallego yo un día le mandé mensaje que preguntando si él sabe dónde está Loan, por qué dice que ya está el 98% del caso de Loan y que no diga dónde está Loan. Y Y no. después por un día para otro nomás me manda mensaje que se retira la causa. Vamos a suponer la última pregunta que le hago y agradecerle infinitamente que estén acá, a José, Macé y a ustedes dos que estén acá. Vamos a suponer, María, mañana a la mañana un sueño, un milagro, vos que sos tan creyente y que crees en Dios y en la Virgencita y en todos los santos como creo yo. Aparece Loan. Ojalá. Entra, lo ves allá. ¿Qué haces, María? Cambia tu vida, ¿no? Cambia mi vida, todo. De todos mis hijos, eso, de él, todo cambia todo. En Cambia realidad volvés a vivir. Sí, realmente sí. se cambia todo, viste, que volver a la normalidad, que El viste, baile, que el no es como- chamamé de vuelta. Claro, y ya pensar, ya vos hacer tus cosas como, Como Con antes otro. hacíamos. ya sí. no pensando, viste. En eso, todo el Eso, día. porque vos te vas y no, viste que no te da ganas de ir a hacer Nada. dar una asada, carpi en la huerta como hacíamos con él. Sí. O cualquier cosa, viste, así. Yo ahora no tengo más huerta, no tengo más nada, dejé todo. Desde No, porque si él era el que llevaba la asada y todo eso. Vamos, papá, vamos a carpir la huerta un ratito, una media hora, una hora con él, regaba. Todo eso, viste, que yo me voy a la huerta y Te falta. me falta eso ahí. Con el mate, así, igual. Todo eso. María, gracias. No, a usted. Por... Gracias, gracias José No, querido. gracias a usted. A los dos, mi cariño, mi respeto y mis oraciones. A Gracias. todos los santos, que volvamos a verlo a Loan. Y ojalá que Gracias. sea con vida y sano. Sí, señor. Eso. Sí, señor. Ojalá. Y que los detenidos hablen, Y que que es lo más hablen, y que importante. hablen y que Que digan la hablen verdad. y que basta de silencio. Sí. Gracias, José Macei. No, gracias a ustedes. La verdad está en una cárcel hoy. Solamente tienen que decir qué pasó. Compañeros, nos vamos. Un programa difícil, seguro estamos todos, nosotros también muy conmovidos, esperando que regrese Loan. Nada más. Loan, y los más de 1.700 niños que se buscan en Argentina, Missing Children enumera que hay 115 chicos desaparecidos en las últimas 3 décadas y alrededor de 1.500 denuncias por año de desaparición de niños en la República Argentina. Nunca más un niño y nunca más usado políticamente. Carlito, nos vamos. No, mañana. Hasta mañana.